La noche del 30 de diciembre de 2004 vimos cadáveres. Tenían cara de nuestros amigos y amigas, caras como las nuestras. Vimos cientos y cientos desperdigados a la salida del boliche, de un estacionamiento, en la entrada de los hospitales. Vimos gente viva y que al cabo de unos minutos se nos moría al lado o en los brazos. No hubo más adolescencia esa noche. Nos robaron de mínimo un pedazo de nuestra vida que debía ser hermoso y lo reemplazaron por una película de terror. Fracasó el gobierno de la ciudad, fracasó el gobierno nacional, fracasó el sistema de salud y de emergencias. La justicia sanciona la velocidad de los noticieros cuando hay intereses en juego de los monopolios mediáticos, pero resulta que para impartir la reparación de los juicios a las familias pasan 20 años y seguimos en la nada. Para cajonear nuestra historia no hay división de poderes. Los ejecutivos de todos los colores, los legislativos y los judiciales se dan la mano mientras algún pie empuja nuestra historia debajo de la alfombra. Somos los nietos y las nietas de Plaza de Mayo no reconocidos. Le pifiamos porque caímos en Plaza Miserere, una especie de triángulo de las Bermudas donde los derechos humanos parece que no existen. ¿Qué hubiera pasado si le hubiera caído esto a un Larreta? ¿Hubiéramos tenido un acto en la Casa Rosada? Quizás no. Nosotros no. Seguíamos la única lucha que para nuestra generación existía en ese momento, que era el rock que te decía las cosas en la cara. Para el momento, para nuestra edad, para nuestra tribu, era nuestra lucha. Pero no garpamos del todo. Son infinitas las personas que volvieron y dejaron para salvar a otros. Son infinitas en cantidad e infinitas en la dimensión de su humanidad. En un instante de tiempo donde todo falló y donde se falló para favorecer el lucro, la coima, aparecieron como siempre los más heridos, las personas más tiroteadas, las drogadictas, como nos dijo la derecha, las malas madres, como dijeron los medios, los sin futuro, porque así nos tenían los sistemas distintos de aquella época. Los que no valíamos nada, hicimos el acto más grandilocuente que puede existir. Saber que la muerte está ahí enfrente y así todo, dejamos la vida por el otro. Quizás hubiese sido en otra fecha, hubiéramos merecido un acto, un homenaje, una ley de reparación digna, que nos reconozcan, que nos paguen el psicólogo, que reivindiquen de alguna forma. La generación Cromañón hizo lo que pudo, hicimos lo que pudimos. Hacemos lo que podemos con lo que hicieron de nosotros, con infinitos errores. Hay algo de lo que perseguimos que aún está guardado en las letras de esas canciones, pero sobre todo, su máxima expresión radica en los últimos suspiros de cada chico que volvió a entrar en Cromañón para salvar una vida más y otra, hasta olvidarse de la suya y fundirse en la oscuridad. En el 6º capítulo de Generación Cromañón, conocemos la historia de Facundo Nibolo. Bueno, bienvenidos a Generación Cromañón. Es el ciclo de podcast que intentamos invitar a pensar y a repensar Cromañón. Así que, en principio, gracias por venir, Facu. Bien, gracias a vos por invitarme. La idea es un poco, como te mencionaba, que sea una charla, ¿no? Y me parecen algunos temas para charlar con vos muy importantes. Pero antes de arrancar, me gustaría preguntarte cómo estás. Y para esta época del año estoy un poco movilizado. Es un aniversario especial. Porque bueno, es un montón, 20 años. Y sentir que por ahí las marcas siguen ahí. Un poco movilizado. Pero bueno, ahí llevándolo. Está bueno igual estas invitaciones, como poder compartirlo, es una manera de compartirlo. Es una forma de exteriorizar a algún punto de eso, ¿no? Sí. Escuchaba en una entrevista que decías, sí, ahora llega diciembre y el calor ya me indica algo, ¿no? Sí, el aroma de las plantas, de las flores, es como un recuerdo de la época. Sí. Y también decías, bueno, los números redondos. Sí. Eso me interesó de que se repiensa cada 10 o 15 o 20 años la propia historia, en la historia argentina, es decir, o en la historia de un hecho que marcó a una generación y a un país. Creo que se hace un review cada 10 o 20 años y por eso tiene ese impacto. Es inevitable hacer un balance. Yo por ahí soy un poco descreído de la fecha, de los calendarios. No soy mucho de apegarme a los cumpleaños y eso, hacer porque nací en Sí. Tipo efemérides. Claro, no soy muy de las efemérides, pero son inevitables.
Así que bueno, un número tan contundente como 20 años y decir, bueno, che, bueno, pasan 20 años, eh, ¿qué reflexión hacemos? Es inevitable. Y ahí me interesa mucho, bueno, vos, para comentar a la gente, vos sos fotógrafo, sos periodista y también tenés, bueno, sos miembro de la red de medios digitales. Y veo o notamos de este grupo que fuiste adaptando ciertas actividades que vos hacías con respecto a la masacre, digamos, ¿no? A tu propia historia. Ujú. Y lo primero que uno ve, que es un laburo que vos hiciste fotográficamente. Me gustaría hablar de eso, de cómo te acercaste a la fotografía, o si ya eras fotógrafo, y cómo... Yo sacaba fotos de antes, por ahí de los 17, 16 años. Obviamente de una manera muy amateur, llevando la cámara, la compacta ahí en el bolsito siempre. Eh, y bueno, eso ya por ahí me daba una señal. Ser un chico de 17 años que en el secundario tiene la cámara en la mochila siempre. Hasta cuando iba a bailar o Claro, cosas sí, así, sí, sí. yo bailar a boliche de cumbia, ¿entendés? O sea, da la pauta de que ha tenido un cariño con la cámara que Está en bueno, una relación. una relación que ya era interesante. Y después de la noche del 30, yo tenía que hacer algo, era como que estaba en bolas porque yo no estudiaba una carrera, apenas laburaba. Tenía un laburo en Flores para una fábrica de, de botones y etiquetas de tela, o sea, un laburo como muy industrial y Sí, necesitabas un norte. lo que hacía era solamente para vivir el día a día, para irme de joda con Claro, mis amigos, no mucho más. Y la cámara me dio un norte y un medio de expresión. claro. La fotografía fue el medio de expresión más accesible. Más accesible porque si bien yo dibujaba cuando era chico y también me gustaba escribir, la cámara Estuvo siempre. estuvo siempre y también es como, bueno, mucho más dinámica que hacer un dibujo Claro. o que escribir. Sí, te acompañaba, la podías llevar a Y todos me lados. acompañaba y también había una cosa de toda la primera etapa de fotografiar a mis amigos. Claro. Y cuando falleció Ferchu, que es mi amigo que falleció en Cromañón, Sí. y yo volví para atrás con las fotos, me di cuenta que no tenía suficientes fotos De él, sí. de él. Tenía unas pocas, pero no tenía por ahí las que hubiera querido. Claro. Es como que llegué un poco tarde. Esto Y- de que cuando estás contra amigos, digamos, con amigos y tener la cámara, sí, eso es algo que pasa mucho, es no, como que nos negamos a fotografiarnos porque está el momento ahí, ¿para qué? Y después cuando terminan pasando estas cosas, uno revisa y dice, tengo, pero no le hubiese prestado quizás un poco más atención a eso y registrar eso y hoy- Claro, claro, entonces, bueno, tratando de, no sé si de forma consciente o no, pero como una forma de subsanar eso fue que empecé a fotografiar muchísimo más todo mi entorno, mis seres queridos y bueno, de alguna manera es una forma de valorar los momentos. La fotografía, o sea, la mayor parte de mi obra, que por ahí no es lo que más muestro, es mis seres queridos. Claro. Eh, Mi familia, mis amigos, mis amigas, mi barrio, mis barrios donde he vivido. Así que la cámara fue un montón, o sea, fue una gran herramienta para sobrellevar. Fue uno de los primeros lo- proyectos que vos viste que decir, bueno, acá, como decís, consciente o inconscientemente, los sobrevivientes, los familiares fueron armando proyectos para sobrevivir o para seguir. Y que sanen o que intenten sanar y ese fue uno de Sí, los primeros. encontrar una manera de decir, sí, aparte,
Bueno, nada, sí, me dio un norte, me dio un oficio. También la fotografía se convirtió en fotoperiodismo. Claro, Y ahí había algo de, bueno, de la fotografía y el periodismo como instrumento de denuncia era interesante. Y bueno, yo el sentir de injusticia que yo tenía por Cromañón me lo trasladé a otras cosas, de claro. alguna manera. O sea, yo me sentía hermano de cualquier otra lucha, Lucha o digamos. causa. Sí. Y ahí siempre recién nombraste varias cosas, tu laburo, ¿no? En una botonera, eso. Si hay algo que yo noto en Cromañón y que notamos es que fue producto de una precariedad, pero no solamente material, del hecho de decir que Cromañón estuvo como estuvo habilitado muy mal materialmente, pero la época era precaria. Laburos de mierda o laburos para... La época te traslada a eso y ahí también en los barrios se genera, producto de esa precariedad, formas de vida particulares, identidad barrial, y es un poco, ¿no? ¿Qué era esa generación Cromañón, ¿no? Para hablar de eso, ¿no? De reivindicar un poco eso. Porque... Sí, somos hijos de un país cascoteado. O sea, nosotros crecimos nuestra niñez y nuestra juventud en un país muy cascoteado que llevado a la vida de los jóvenes era estar todo el tiempo en la calle, era estar ranchando y que en una esquina y que por ahí la mitad de los pibes estaban choreando y era normal. Y, o sea, el hecho de que no nos pareciera una sorpresa que te inviten a chorear, algunos accedían, otros no, hablaba de que no había norte, que había un rebusque. había un rebusque permanente. o la vida tipo ya fue, tipo todo valía un poco menos. La calle era lúgubre, y bueno, y eso se vivía en todas partes, porque yo andaba por todos lados. Yo en ese momento paraba mucho en Munro, pero me movía por todo el conurbano, la ciudad de Buenos Aires. Me acuerdo mis primeras vacaciones con amigos fue a Mar del Plata. Estoy hablando del año 2003, 2004, y eso era multiplicado por dos. Claro. Tipo, estaba todo tiroteado, mucha gente en la calle, mucha gente viviendo en la calle, Claro. los pibes en cualquiera, y bueno, para nosotros era así el mundo, no es que nos sorprendía. Claro. Y bueno, es esto lo que vos decís, ¿no? Como todo un contexto precario, un país difícil. Claro. De una época saliendo del 2001 y demás, pero yo pensaba también en esas redes de contención o esas redes colectivas que los barrios iban armando para, como decir, llevar la crisis o lo que sea, y ahí entra el rock, ¿no? Como base, no sé, sí, política, pero no necesariamente partidaria, porque uno quizás en ese momento no creía en lo partidario, había Sí, sí. una crisis política muy grande de credibilidad, pero de representatividad más que nada política, pero sí creo que esa generación hizo base en ese rock, digamos. Total. Y Callejeros fue una banda que decía con claridad montones de cosas que nosotros necesitábamos que alguien diga Claro. para seguir. De hecho, bueno, tienen vigencia hoy las letras de la banda. Así que sí, fue el canalizador de un montón de ideas políticas. El único canalizador que Claro. había. No había nada, había nada. porque no, o sea, el kirchnerismo y todo eso no había nacido todavía. Era incipiente. No había nacido nada. Así que sí, como que me parece interesante esto que había algo más que salir de joda cuando nosotros perseguíamos mensajes como esos. Claro. Esa era una forma de decir, bueno, canalizar algún reclamo, ya sea familiar incluso, ¿viste? Qué sé yo, de Sí, ir a un sí. recital y tomar postura con el mundo. Sí. En ese mundo también entra la familia a veces, ¿no? Sí. Esto de reclamos y demás. Y eso muy pocas veces se habla, ¿no? De esa generación, como reivindicar eso, ¿no? Como que era más que... Total. Y yo veo ahí en tu historia también un poco una identidad muy barrial, ¿no? Sí, me es inevitable. No, o sea, yo nací en Loma Hermosa, me crié en Villa Libertad, en San Martín.
Después fui a vivir a Florida Oeste, después me crié en Munro, que, y ahora volví a vivir en Villa Libertad, que es el barrio que era el de mi abuela, así que no lo puedo evitar. Claro. No, es como donde viví siempre. Y bueno, y en un punto me gusta también. Eh, Así que sí, sí, sí. Y yo creo que bueno, que Cromañón tiene mucho de eso. La mayor porción de los sobrevivientes éramos de zona sur, de zona oeste, de zona norte. Que habla de que bueno, de que ese tipo de música convocaba algo más que solamente la gente de la ciudad de Buenos Aires. Hay una frase de un veterano Malvina que decía, nosotros teníamos otro concepto de patria cuando fuimos a luchar. Yo no sé si qué es la patria o si Argentina era mi patria. Yo vivía en Quilmes, Solano, y mi patria era el barrio, decían ellos. Y yo un poco lo pego a esto, ¿no? Sí, sí, sí. Esto, si viste, el barrio genera una identidad que después se lleva a todos lados. Incluso vos sos periodista, el periodismo también, digamos, ¿no? Sí, sí. Sí, de hecho, a veces cuando tengo la oportunidad de hacer notas y demás, siempre trato de abordar temas nacionales desde, desde algún barrio, desde el Claro. conurbano, y bueno, y a veces algún medio que me encomiendan notas, ya me mandan esas notas, ¿viste? Claro, Me ya mandan a cubrir a Rafael tenés Castillo, una agenda ahí a del Merlo. vecino, que te pide el vecino, Sí, te sí, reclama sí. el vecino y Sí, sí, me mandan, y está bueno, está sí, bueno. es un lugar de lucha también, ¿no? Sí, sí, me gusta. Me gusta como cierta descentralización del discurso. Claro, sí, sí. Sí, sí. Y esto pegado a Cromañón, sentís que... Yo lo pienso porque, bueno, uno que te sigue, que te conoce y demás, hay sobrevuela una ironía muy, muy espectacular también ahí. Esto en... qué sé yo, si aquella generación cortábamos la botella para preparar un fernet, era porque nadie andaba con un vaso de vidrio en una mochila, o porque te lo choreaban, o porque se rompía, o de metal, porque no entraba al hogar, digamos, qué sé yo, si había un vaso, bienvenido sea, digamos, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí, no es que nos gustaba. O sea, si teníamos plata, capaz que, no sé, capaz que no tomábamos birra en la vereda, no lo sé. Pero capaz que si teníamos plata nos metíamos dentro de los bares, pero no teníamos plata. Claro, era producto Sí, sí. del rebusque, justamente lo que buscaba vos, del rebusque. rebusque nada más, simplemente nada más. Después, bueno, eso se La genera birra. cultura. La birra pasada, hoy no sé si la gente toma birra pasada, pero era no tener ni plata para el envase, que te pasen la birra en un envase de plástico Claro, cualquiera. sí. O ir a comprar vinos sueltos, digamos, los barrios, bien Claro, barrios, existían sí, sí. los vinos sueltos. O el pucho suelto, ¿viste? Sí, Todas pucho esas suelto. cosas de que, bueno, no es que nos gustaba, o sea, era lo que podíamos hacer. Era lo que los resabios de los 90, ¿no? Sí. Esos Filimborri traídos de contrabando Sí, sí. llegaban al barrio primero y después a la capital. Sí, sí. Y sí, yo lo hablo, me gusta hablar de esto porque siento, quizás de una percepción mía o de, no sé cómo lo ves vos, de que a 20 años quizás ciertos rastros en los medios o en la sociedad se perdió de eso, ¿no? Y es bueno ir a rescatar a Cromañón también de ahí, o a esa generación, ¿no? Que, digamos, Sí. no, muchas veces queda anclado el rock y Cromañón al 30 de diciembre, que es lógico, pero siempre a nosotros nos interesa hablar de lo que eran esos pibes en vida Sí. y obviamente del día después, ¿no? Y los medios quizás se quedaron en el 30. Sí, sí. Yo la verdad que, o sea, esta precariedad que nosotros estamos relatando, yo destaco que dentro de esa precariedad y lo rotos que estábamos, hicimos cosas muy heroicas. O sea, ni hablar del rol de los sobrevivientes rescatando esa noche, sino en el post. En el post, por lo menos lo que a mí me tocó vivir, fue un grupo, una tribu que no nos conocíamos tanto, o sea, o sea, un grupo de amigos sí nos conocíamos, pero otro grupo nos juntó la tragedia. Y ser un grupo de 18, 17, 15, 14 años cuidándonos entre nosotros, porque nuestros papás no sabían qué hacer, Claro. no tenían herramientas para afrontar eso y tenían que elaborar y no tenían forma de contenernos. Y hacer eso fue
fue heroico. Mira, me acuerdo una escena que para mí fue tremenda, que yo estuve en terapia intensiva una semana. Sí, Cuando me largaron, eh, yo tenía que ir a ver a la familia de Fer, porque era lo que correspondía, porque yo era el último que había visto a su hijo con vida y yo tenía que ir a contarles a ellos lo que había pasado, era obvio que tenía que hacer eso. Y no sé si fue organizado, si no, pero ese día que yo tuve que ir a hacer eso, vinieron todos mis amigos. Eh, Éramos como 7, 8. Todos me acompañaron claro. a que yo Puedas afrontar esa pueda situación. afrontar esa situación caminando. 8 pibitos de 18, 17 años, algunos de 14, a la casa, escoltándome a mí Claro. para que yo pueda afrontar esa situación tan difícil. Y lo recuerdo como una cosa pero valiosísima, porque yo los necesitaba, o ahora me doy cuenta que los necesitaba y ellos estuvieron. Y hace poco de grande, tipo 7 años, me acuerdo que le mandé un mensaje a Marquitos, un pibe que no lo vi más, viste que a veces en una época te ves con algunos amigos y después Sí, no sí, los sí, más. obviamente la Y vida dije, te va "Che", llevando para otro lugar. él no era por ahí tan amigo en ese momento así, pero ese gesto me pareció muy bueno. Y a algunos amigos yo se los agradecí. Claro, Tipo, después como de grande. 15 años después Claro. dije, che, ¿te acordás cuando me acompañaste? Yo te lo agradezco porque me ayudó un montón eso. Y esos gestos que son casi intuitivos fueron un montón. Y como esos infinitos durante años que nosotros pasamos esto que ahora sabemos que se llama estrés postraumático. Claro. Tipo, te levantás del tubo y encontrarnos a las 4 de la mañana caminando en el barrio en silencio porque una amiga estaba angustiada, esto, el otro, tipo, haciéndonos la segunda. Sí, lo primero que se rescata de Cromañón, de eso y de ese post, es esa gran amistad, ¿no? Era como un símbolo de la amistad que quizás hoy no sé, pero si está bastardeada o no, pero que era profunda la amistad. Sí, sí, sí. Con códigos. Claro. Sí, sí, total, total. Sí, sí, quedándonos con las cosas importantes. Sí, sí, eso está bueno poder componer esto, resaltar esto. Sí, sí. Y ahí hablas un poco, bueno, nosotros leíamos mucho, te leemos bastante, me parece que hay uno de los escritos que vos, para mí es fundamental, que es si Cromañón hubiese sido de otra fecha, es un poco de un desahogo, ¿no? Eso, y tocás varios temas muy interesantes. Este es uno de reivindicar a esos pibes que quizás no sé cómo explicarlo, porque siento yo que hay ciertas vidas, si no eran partidarias políticas, no merecen una memoria especial, ¿no? Digamos. Ujú. Y vos rescatás a los pibes de Cromañón con lo que eran y decís, bueno, nosotros también lo merecemos un acto, ¿no? Esto de que siempre hay una indiferencia política a los pibes de Cromañón, digamos. Sí, 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 es una mezquindad, porque tiene que ver con la conveniencia. De golpe, viste, si como tocó estados que estaban conducidos por las fuerzas políticas que se pelean, Claro. la flasheo, ¿no? Digo, quizá el mecanismo fue, no nos conviene a nadie levantar este tema. ¿Viste? Déjalo ahí. Sí, además fue Cromañón fue producto también de un gobierno que se decía progresista, ¿no? Obviamente como que Sí. y tocar ciertos fantasmas que quizás en otro gobierno hubiese sido más fácil canalizar esos reclamos, ¿no? Sí, total. Sí, sí. O se hubiera caído en uno de los dos lados de la grieta para que la Claro. otra fuerza lo utilice con interés político. Sí, sí. Sí, sí, tuvimos esa mala suerte. Y eso fue transversal a la política, ¿no? Porque en un momento nombrás que, digamos, que el Ejecutivo y la Justicia se dan la mano todo el tiempo para esconder. Si había un acuerdo entre ellos, era, bueno, Sí. escondamos esta historia, ¿no? La justicia falla muy rápido para si un empresario quiere su lugar, digamos. Total. Y acá no.
Sí, 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 las grandes batallas así, que cuando se pelea la justicia con no sé qué, viste, a la semana ya están con el fallo, se pelean el uno el otro. Y nosotros hace 20 años estamos esperando una reparación. Claro. Un pedido de disculpas dijiste en ese momento. ¿Eh? Un pedido de disculpas. Claro, algo. Tipo, nadie pidió disculpas. Claro, no nos corresponde. Como en otras causas sí, y que son válidas, obviamente. Obvio, sí. Pero sí, hubo responsabilidad del gobierno de la ciudad, federal, tipo, todos los estados. La justicia debería pedir disculpas, porque, che, disculpe, estamos demorados. 20 Claro. años. Todavía les debo los juicios civiles. Todavía. Hace poco, bueno, yo te contaba, o sea, a mí se me murió mi mejor amigo. Sí. Crecimos desde que éramos chiquitos, era como mi hermano. Yo no tengo hermano, tengo hermanas y mi hermano varón era Ferchu. Y todo lo que padecí, que casi me muero y demás. A mí me salió la sentencia del juicio y el monto que consideró la justicia eran 200.000 pesos. 200.000 pesos. Sí, sí, sí. O sea, prefiero que no me des nunca, no te expidas nunca, pero no me digas este insulto. Sí, 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 es un insulto a la... O sea, prefiero que no digas nada, que no salga nunca. Claro. Así que no, eso es tremendo. Pero también ahí, más allá de lo irrisorio, ni siquiera me podría decir, no, bueno, la justicia se tuvo que hacer cargo igual, digamos, ¿no? Porque, ¿qué pasa? El Estado no quiere reconocer a todos los que estuvieron ahí adentro. Ujú. Y eso es un reconocimiento, es decir, la justicia tuvo que aceptar que vos sos sobreviviente de Cromañón, que después en la ciudad habría que llevarle ese papel a la ciudad de Buenos Aires y decirle, miren, la justicia dice que yo soy sobreviviente de Cromañón, ¿qué van a hacer ustedes ahora? Claro. Son Sí, una sí. especie de reconocimiento, digamos. Sí, sí. Sí, es un reconocimiento y es duro lo de no tener el subsidio, no por la guita, sino porque no reconozcas mi historia. Claro, eso lo pensaba, lo pensaba preguntar. Yo fui... ¿Daña el no reconocimiento, digamos? Para mí sí, un montón. Es un montón porque es como sugerir que está mintiendo. Claro. O sea, y Sí, poner en duda, ¿no? someterme a una situación donde te tengo que estar dando explicaciones. Claro. Y esto me pasó ahí en el gobierno de la ciudad para pelear por el subsidio, que obviamente no me lo dieron nunca. Cuando digo, las pruebas tipo, me sobran, tipo, soy Claro. querellante, estuve internado una semana. Sí, sí, sí. Además de las pruebas es revictimizante, digamos. es revictimizante. ¿Quién va por la vida diciendo yo soy sobreviviente de Cromañón cuando no lo soy? Fui varias veces y eso, tener que pelear para que te crean. Y después en el proceso judicial también nos llamaron a declarar hasta el año pasado, nos llamaron a declarar de vuelta. Y de verdad, o sea, de vuelta tengo que ir a explicarte. Y encima, según lo que vos declarás, es lo que vale la muerte de tu ser querido, sí, ¿viste? ellos te Es como, ya está, muchacho. Una RT igual es más prolija en eso, ¿eh? Sí, sí, no, es una cosa que... Y además una causa juzgada ya. O sea, ir a declarar por una causa juzgada Sí, es terrible, sí. es revictimizante Sí, a dos manos. claro, en 2008 ya está todo cerrado el asunto. ¿Está? De última, el 2012 ya está, que ya las condenas ya están. O Firmes, sea, claro. Firmes, Sí, ya sí. está. Sí, sí, no, el rol del Estado en general ha sido bastante nefasto. Y hay muchas deudas ahí Sí. que, bueno, quizás hoy sean tiempos también de un poco de decir esto, ¿no? Yo siento que la generación Cromañón, lo hablábamos un poco afuera, empieza a ocupar lugares, ¿no? Digamos, e incluso en ciertas militancias, en ciertos lugares de periodismo, de ciertas cooperativas, lo que sea, escuelas, digamos, el sobreviviente ocupó un lugar. Y ahí es como, bueno, trinchera, ¿no? Sí, sí, sí. Y que nuestra voz por ahí es un poco más fuerte que hace una década. Claro. También estábamos muy tiroteados. Esto se evidencia, o por lo menos en mi percepción se evidencia, de que los primeros 7, 10 años de la pelea fueron mucho los familiares, los papás, las mamás. Y bueno, por ahí el último tiempo hay como un recambio. Personalmente, para mí la primera década estuve demasiado tiroteado, o sea, Claro. no podía encarar esa pelea. Claro. Y por ahí ahora estamos un poco mejor y bueno, más adultos,
como para poder dar algunas discusiones. Sí, eso de lo que vos decís, esos primeros 10 años del post-cromañón, había que como recalcular, digamos, ¿no? Tu propia vida. O si no generabas algún tipo de red de contención profundas que hoy te permitan, hoy quizás, no sé, no estarías, o no estarías como estás. Igual estábamos, yo me acuerdo, pero segundeando lo que hacían los papás. Claro. O sea, yo salí de estar internado y a los 2 días estábamos, me acuerdo, cortando Puente Saavedra, reclamando por asistencia. Claro. Pero no entendía nada. Claro. Estaba segundeando porque era lo que había que segundear, pero imagínate con 18 años, Sí. escupiendo negro, estaba ahí. Y después todas las movidas de tribunales, estuve siempre. O por ahí haciendo intervenciones más artísticas o cosas así. Claro. Sin tomar partida dentro de ninguna interna, porque ya en aquel entonces no me pareció correcto. Pero bueno, siempre segundeando la pelea de otros. Y recién nombrabas a tu amiga Fernanda Aguirre. Lo nombraste varias veces, obviamente uno me parece que queda como... siempre, yo lo pienso esto en términos de, bueno, los 30.000 desaparecidos, los 200 pibes de Cromañón, pero hay una historia ahí, ¿no? Por cada pibe. Y me parece valioso rescatarla y contarla para quien quizás no sepa. Obviamente lo que puedas. Entiendo que es un tema muy movilizante para vos. Pero sí un poco que... Yo siento que también conocemos a Fernando a través tuyo. Un poco. Está bueno esto que me decís. Y Fercho era un personaje. Era más callejero que yo. Escuchaba el más fuerte. Bueno, era como un sabinero. Parecía un viejo metido en un cuerpo de un chico de 18 años. Era un personaje. Y con una maldad muy transparente, muy graciosa, muy transparente. Y bueno, viste cuando sos pibe y te conocés y seguís siendo amigo de alguien desde que tenés 8 años hasta que tenés 18, medio que te vas contando en una cosa paralela todo lo que vas viviendo de tu vida. O sea, claro. todas las cosas nuevas pasan en ese periodo, sí. de entre los 10 y los 18. Así que es como que me quedé sin mi confesor, que vivíamos contándole en paralelo todo, ¿viste? La música que veníamos escuchando, las historias de amor, los proyectos, los fracasos laborales, todas las cosas que a uno le van pasando. Y bueno, lo extraño una banda. El día a día, ¿no? Sí, ¿sabes cuándo lo extraño? Cuando hay algún cambio de etapa fuerte en mi vida. Claro, me necesitaba estar acá. Me falta ese con el que comentarle... Con mirarlo. Claro, con comentarle la novedad. Sí. A través de una mirada, ¿no? Que ni siquiera había que explicar mucho, quizás. Y bueno, obviamente, viste, quizá los años nos hubieran separado, andás, viste cómo son las amistades, uno nunca sabe, pero bueno, en ese momento de mi vida, ahí, seguíamos hombro con hombro. Así que, por lo menos, estuve mucho tiempo con él, el último periodo. Me acuerdo de ese viaje en el 41, desde Munro hasta Once. Conversamos una banda, me lo encontré él laburaba en un locutorio. Yo había venido de laburar de Flores, pasé por mi casa, me bañé y él también. Me lo acuerdo ahí viniendo por la calle que costeaba la vida, atándose el pelo mojado. Y nos tomamos el 41, que de Munro hasta Once le mete, no sé, como una hora, una hora y pico o más, ¿no? Sí, o más. Sí, le mete una banda y conversamos un montón, nos cagábamos de risa y nos contábamos qué íbamos a hacer en el verano, que si nos íbamos a ir de vacaciones o qué sé yo. Y después también hacíamos lo de siempre, que era ranchar ahí en la vereda, nos tomamos una birra y compartir el tiempo, conversar.
Sí. Eh, No había tanta tecnología en ese momento como para no. quedarse uno al lado. Claro, ¿no? No, era como, era encuentro, era inevitable, hasta para pasar el tiempo también. Era eso. Y bueno, después pasó lo que pasó. Pasó lo que pasó. Es un... Bueno, y después de todo esto multiplicado por un montón de familias, ¿no? Que tienen ahí Sí, sus historias. sus historias. Y esto decía, viste, uno cuando pierde un ser querido, sobre todo ese compinche o ese... a veces uno intenta ir a buscarlo no sé a dónde, viste, qué sé yo. Hay gente que te dice, bueno, no, yo en el cementerio no encuentro nada. ¿Dónde lo vas a buscar a él? Al principio lo buscaban otros amigos. La última vez que flashé que lo iba a ver fue en el recital de Don Osvaldo. Yo no fui no volví a ver al Pato sino 15 años después. Hace poco tocaron, no sé, en Varadero, no me acuerdo dónde tocaron, para mí fue un momento importante porque yo nunca dejé de escuchar a la banda, pero nunca lo volví a ver en vivo. Claro. Y cuando lo volví a ver para mí fue mágico. Y cuando terminó el recital era en un campo abierto, una cancha divina ahí. Y se prendieron las luces, empecé a buscarlo ahí entre la gente. Pensé que por ahí iba a estar, pero no estaba. Esa fue la última vez que pensé que lo iba a encontrar. Y ahí cerraste una etapa también. Al menos te sirvió para... Yo creo que sí. O sea, necesitaba terminar esa noche. Claro. Necesitaba que esa noche se termine. ¿Y lo hiciste con amigos? Sí, lo hice con Evelyn, con una compañera de laburo y una amiga de ella. Sí. Y también se lo dije igual a ella, que para mí fue importante que me acompañe. Claro. Ahí vuelve todo el tiempo esta red de contención, ¿no? De producto de la amistad es... Sí, y ella sabía a qué me estaba acompañando. Claro. Sí. Etapa cumplida, al menos. Sí, necesitaba que esa noche cierre. Sí, de alguna manera. De alguna manera. Sí. Y ni siquiera lo pienso como algo negativo, como bueno, que cierre positivamente. Necesitaba Claro, con que ese recital si te encontrás con algo, te encontraste ahí, más allá de que fuiste a buscar ciertas cosas. Obviamente uno tiene una expectativa de ir a buscar cosas que después decís, no, la realidad, viste, a veces te trae... Es muy cruda a veces en la realidad. Pero sí habrás encontrado cosas que te permitieron seguir ahí. Al menos de darle ese cierre humano. Sí. No hubiera podido hacerlo solo. Claro. Es más, creo que saqué entradas en Córdoba solo y no pude. O sea, pagué la entrada y no fui. Claro, solo porque no. dije, esto es demasiado, o sea, me empecé a angustiar y bueno, yo se le contesto a mi amiga y ella me dijo, vamos, yo te acompaño. Y dije, bueno, vamos. Y fue hermoso. Cambiando un poco de tema, sacándote de ahí, obviamente que es impactante y difícil al mismo tiempo. En ese escrito, que volvemos a ese escrito que para mí es fundamental, digamos, mucha gente lo tendría que leer. Ese Ciclomañón fue la otra fecha. Vos haces una reivindicación muy profunda de muchas cosas y lo que primero que llamó, no la atención, pero sí es meramente valorable, es esto de que la prensa dijo muchas cosas de esos pibes y pibas y nombrás ahí a las malas madres como la tildaron la prensa y la sociedad, y eso es algo que nunca se pudo hablar de Cromañón, ¿no? Es decir, la prensa fue muy dañina con los pibes y las pibas, pero por sobre todo con las malas madres, esto de que llevan a sus hijos a tal y tal lado, siempre la cuestión de género para pegar aún más que se pegara a esa juventud que drogadictos, alcohólicos, y eso lo rescatás vos de ahí, eso es interesante hablarlo. Sí. Eso es una dimensión que empeoraba todo. O sea, porque encima de que todo lo que estábamos sufriendo, el discurso masivo era que éramos los peores. Claro. Éramos los peores. Y las pibas peor. Pero de golpe, éramos todos unos drogadictos. Tipo, dale.
Tipo, eran todos santos. Claro, nadie se drogaba aparte, ¿no? Claro. Nadie se droga. Ahí aparecieron las misas de repente. Pero de golpe es como que dale, hermano, tipo todo una corrupción integral que involucra montones de fuerzas políticas y parte del Estado, y de golpe la culpa es mía, Claro. porque me tomo una birra. Claro. Y encima mintiendo, porque esta cosa de las pibas dejando a sus hijos En en los baños. una mentira tremenda. Tipo, o sea, un estigma muy fuerte que capaz que alguno todavía lo sigue repitiendo, no lo sé, pero puede llegar a ser. Bueno, acá Eh, estamos para combatir igual, ¿no? Sí, sí, olvídate. Pero también lo pienso de esto de decir, bueno, obviamente voy a aclarar lo de la guardería, pero también hay discursos que surgieron en esa época y que todavía quizás siguen más vigentes. La irresponsabilidad de llevar un hijo ahí. ¿Ahí a dónde? No entiendo eso. No. Y es remarcar, por eso lo pienso en la cuestión de género, porque es remarcar a la madre, ¿no? Primero, después, bueno, a los padres, pero siempre se le pega a la mujer. Sí, sí, sí. Y también pienso esto de, bueno, hablando un poco de los medios que fueron, como decir, ¿no? Buscar un chivo expiatorio de la bengala para pegarte a tu forma de vida para que después decirte vos así no te puedes divertir más. Nos vamos a crear un festival que se llame Pepsi Music o Pepsi no sé cuánto, y vos vas a venir acá con tu familia y con el perro incluso, y te vas a divertir en lugares abiertos, pagando la Coca-Cola. Ya no había más sótano, no había nada, y eso te hace un poco que se le robó, ¿no? El negocio robó también de Cromañón. Es claro, sí, sí, de golpe quedaron los lugares habilitados, eran los super caros. Y bueno, también es un poco no comprender cómo se mueve la cultura y la necesidad de expresarse. O sea, la cultura siempre va a buscar la manera de expresarse y el rol de la sociedad y del Estado es acompañar ese proceso, no es como cercenarlo o meterlo, empujar la mayor clandestinidad, porque lo Claro. que sucedió con esa política fue que abrió una brecha más grande entre los espectáculos de mayores recursos y los de menos recursos. A los de menos recursos les empujó la clandestinidad Claro. y los de más recursos se volvieron inaccesibles. Entonces es como pensar de que no hay un gris en el medio y, Sí. que los artistas solamente van a tolerar que sos mainstream o nada, ¿no? El artista popular va a buscar la manera siempre Claro. de expresarse. Y ahí sentís que un poco se usó Cromañón para hacer desaparecer esa cultura más barrial, independiente, contracultural. O el rock tendría que haber hecho también ahí El rock se reagrupó un poco. Ahí. Sí, se reagrupó. Toda la sociedad estaba precaria, la violencia también estaba en el fútbol. Hubo como un punto de quiebre. O sea, esto es mi percepción, ¿no? No solamente en el hecho de que se empezaban a hacer espectáculos con mayor estructura, sino que también había un nivel de violencia en la sociedad que hubo como una llamada de atención, que para mí ya empezó en ese recital de Los Redondos, donde no sé si fue 2 años atrás, 3, que un pibe peleó un cuchillo y Sí, en empezó a en lastimar. River. ¿En River o en Racing River. era? En River parecieron los cuchillazos. Digo, En bueno, Racing, bueno, una bengala. había una violencia latente Sí. en la sociedad, bueno, que era un poco lo que te contaba de la calle, ¿no? Que bueno, en 2002, lo de Maxi Darío, o sea, era un contexto muy violento. Y también, bueno, fue una llamada de atención. Justo anoche fui a un centro cultural en San Martín que se llama el Club de la Música, que está gestionado en parte por sobrevivientes de Cromañón. Ah, mira. Y cumplieron 10 años. Y el lugar está divino, Claro. y tienen salida de emergencia, y tiene todo cuidado. Y yo les preguntaba ayer a los pibes, digo, ¿cuánto de Cromañón hay en esto? Y me dice todo. Todo. O sea, nosotros tratamos de hacer esto todo mucho más cuidado de lo que vivíamos nosotros la cultura. Claro. O sea, ahora que somos grandes y la cultura la gestionamos nosotros. Claro, sin caer en la criminalización, Claro. pero también caer en hay ciertas cosas que hay que Claro. dejarla atrás. Por ahí el baño no está muy piola,
pero tiene toda la bandeja eléctrica para la electricidad, la salida con puerta antipánico, es como que hay algo que bueno, es inevitable aprenderlo. Y también ahí siempre, bueno, de Cromañón también nos enseñó, siempre se piensa de esos proyectos y tratar de levantar y darle voz o que esos proyectos que nacieron de Cromañón por X motivo, sobre todo me parece que uno de los más importantes es el de buscar alguna sanación, tomen estado público, ¿no? Pero me parece importante esto que vos decís de que lo gestionen ellos, ese espacio público, y no depender de terceros. Y eso es meramente importante, y eso se ve en varios lados. Bueno, nombrabas a este bar, a este centro cultural, pero también lo pienso en tu actividad, digamos. Vos sos periodista, bueno, sos miembro de la red de medios digitales, que para quien no sabe es una red federal, explícalo vos. Sí, es una federación de cooperativas de medios digitales. Y a su vez es una organización política, comunicacional. Básicamente buscamos mejorar la situación de periodistas y de medios cooperativos. Pero una cosa que me parece interesante esto que decís es que bueno, ahora que lo creamos nosotros y el protagonismo es de esta generación, que somos la generación Cromañón, sí, hay cosas que las hacemos diferentes. De cómo vivimos la política, de cómo decidimos hacer periodismo. Cómo habitan los espacios. Cómo habitamos los espacios, cómo nos tratamos entre nosotros. Como viendo el ejemplo de otras organizaciones políticas u otras formas de hacer periodismo. Sí. Nosotros decimos, no sé si voy a hacer todo igual que lo hicieron otros. Ahora que lo estamos inventando nosotros de cero y que ya es sólido, que ya pasan muchos años y esto es en serio. Sí. Buscamos la manera de hacer las cosas a nuestro modo. Y esto de Cromañón metido en ese periodismo, ¿cómo lo...? Te lo pregunto porque no quiero hacer una inferencia, pero tenés en un momento llegó un escrito de, bueno, hablando, ¿no?, un poco de los medios de comunicación y cómo tratar el tema Cromañón. Y apareció un listado de unas pautas que eran tuyas, donde, bueno, ¿qué se le pregunta, no? Porque todos los 30 de diciembre, inevitablemente la agenda y esa efeméride que a muchos no les gusta y se impone. Entonces, bueno, me parece interesante que vos dijiste, bueno, si quieren tratar con Cromañón, más o menos acá te doy un par de tips que se respeten. Eso nosotros lo hicimos circular en algunas facultades de periodismo y se está usando para que los pibes traten el tema, ¿no? Habría que, bueno, obviamente siempre actualizarla. Sí, qué bueno lo que me decís. Y está bueno, es un poco como la escuela de eso es un manual. Hay manuales, ¿viste? Que se hacen de cómo tratar bien esos temas. Bueno, lo hace el feminismo, claro. lo hacen algunas cuestiones de derechos humanos ligadas a la violencia institucional, de cómo hablar con los familiares, cómo eso, ¿viste? No, tratar de no meter la pata. Claro. Pero también lo que tiene Cromañón me parece que necesita actualización. Y este énfasis que hablamos, bueno, el rol de la justicia, del Estado, esto que estamos peloteando ahora, a mí me parece muy interesante de reivindicar la amistad, digamos, los valores que teníamos. Esto me parece medio novedoso, que por ahí hace 5 años no lo tratábamos. Sin embargo, por ahí hay algunos que te siguen preguntando por la interna si la banda era culpable o no era culpable, claro. ¿Viste? Entonces por eso me parece útil, acá también uno habla a veces con otros, con dirigentes políticos que te dicen, voy a hacer un homenaje y capaz que a mí me sirve que putees a la justicia, claro, ¿entendés? No me sirve lo del homenaje, o me sirve que vos que trabajás, no sé, en un municipio, le digas a la Secretaría de Salud que le den prioridad durante noviembre, diciembre, enero a los familiares porque la pasan mal en esta fecha. Entonces, tipo, dale sobreturnos para que se atiendan en la salita con la psicóloga. Claro. ¿Entendés? Como que esa cosa de... Bueno, que hay que ayudarlo porque como no están en tema, el discurso masivo de los medios masivos caló muy fuerte. Fue muy fuerte, entonces estamos combatiendo con un escarbadiente esto, que me sigas discutiendo la banda, no es el tema. Claro. Ya no es el tema es cómo están las familias, por lo menos para mí, ¿no? Sí.
El rol de la justicia de aquel momento y de ahora, ¿no? Claro, Porque si hay deudas todavía hay que reivindicar, es decir, no se pagaron los juicios civiles, por ejemplo. Las políticas Muy poco. públicas, Sí, las reparaciones, el memorial me parece un buen tema, me parece una victoria que se haya expropiado Cromañón. Después no sé qué haremos, Claro, después claro. vendrá el debate de qué es lo que se hace adentro, pero me parece una victoria. Y, y también me parece interesante, por ahí es algo que voy a intentar hacer, hay que ver si me da la nafta este mes, de contar las periferias, ¿viste? Esto Sí. que me hablaba recién, bueno, los sobrevivientes de La Matanza, Claro. en Wilde, o sea, hay un montón de... Sí, que no están en ninguna... que no ni están en un siquiera radar. en ningún radar, Ujú. digamos, y llegan al radar de quien habita el espacio de los barrios, digamos, ¿no? Es Claro. el vecino que irá a rescatar también esa anécdota del vecino que dice, acá explotó también Cromañón, Total, o hay porque... un muralcito, una placita, hay un montón de barrios. Y que construye Eh, otra cosa diferente. Ujú. Porque no es lo mismo pensar, lo pienso siempre, bueno, con víctimas de gatillo fácil, es más cuando se hace un mural Total. interno al barrio, eso construye otra cosa, que Sí. no es lo mismo un mural en la plaza central del barrio. Total. Y eso es interesante que Cromañón vuelva como a recuperar. Salió del barrio, Sí. volvió al barrio y... Es que para mí Cromañón tiene mucho de esa identidad. Claro. O sea, está como el discurso masivo está bueno, metido en Plaza Miserere, Sí. es inevitable. Pero en el post tiene mucho de eso. Sí, sí, y el antes también. Sí, y el antes también. Porque hubo comunidad barrial. El antes también. O sea, tiene mucho más de la esquina del barrio Sí. y del rancheo de los pibes que bueno, que de Plaza Miserere. Claro. Obviamente que quedó agarrado ahí, pero es interesante. Me gustaría para cerrar un poco que le hables un poco también te lo pregunto esto de cómo convive Cromañón, cómo combate Cromañón los medios. Hablamos de la red de medios digitales y hay toda una red de medios comunitarios que también es a veces yo siento que no sé si le cuesta tratar ciertos temas, este es uno de Cromañón, pero que vos haces mucho hincapié ahí, ¿no? Es como está todo el tiempo en discusión. Eso, ¿cómo se gestiona esa discusión? Bueno, vi a Grito del Sur que tiene un acervo de Cromañón, ¿no? Una especie de notas y que esas notas son muy válidas, son completamente válidas Ujú. y que otros medios quizás se contagien de eso. Y Ujú. eso nace un poco de esa comunidad que ustedes armaron ahí en la red. Se juntan, se charla. Sí, sí, también somos esa generación. O sea, Sí. somos medios conducidos por esa generación. Entonces es medio inevitable. Es medio inevitable. Y también, bueno, sí, la fraternidad, somos amigos, a pesar de que vivimos en provincias diferentes. Yo sé lo que le está pasando al medio de la tinta, o el resaltador de Córdoba, o los medios de Jujuy. Entonces hay como el hecho de generar encuentros, de construimos comunidad. Entonces no somos un sello empresarial, sino Claro. que detrás hay personas que se conocen, que se juntan que una vez toman- al año, claro. que nos tomamos unos mates, que comemos un asado cuando tenemos plata. Entonces, bueno, construye que el dolor del otro te importa y eso lo convertimos Claro. en periodismo también. Claro. A mí me parece importante porque la red de medios digitales por el hecho de traer la humanidad a todos los temas. Ujú. ¿No? Eso es como se siente, eso, no solamente lo barrial, porque es meramente importante a mí, a quienes lo atraviesan, pero también esto de lo humano, ¿no? Enseñar a tratar con víctimas desde el Ujú. periodismo. Eso me parece completamente revolucionario. Y leía una nota el otro día hacia vos que decías, bueno, ya somos un actor político, ya no somos encontraron una voz. Ahora Sí. alguien dice, che, la red de medios digitales dice algo y vamos a ver qué dice o qué piensa. Sí, por lo menos en el mundo de la comunicación sí. Hay que ver cómo lo hacemos madurar para adelante. Pero bueno, si algo se ha sedimentado, o sea, es un actor que no es pasajero. Claro, te lo comento esto porque este ciclo de podcast, que tiene mucho de comunicación y de saber administrar esa comunicación, es un espacio que está armado por sobrevivientes familiares
que van a la distancia craneándolo. Y el hecho de que salga al estado público de una manera un poco más humana y demás, tiene que ver con esto que veníamos hablando, ¿no? Es un espacio que intenta discutir ciertas cuestiones o al menos mostrar eso, y tiene mucho de este aprendizaje que ustedes fueron, que quizás no lo sienten o no les llegó, pero que a través de las redes sociales muchos van aprendiendo a gestionar sus propias historias, ¿no? Y no depender de nadie, sino de generar espacios colectivos, comunitarios que puedan brindar eso. Así que eso te lo quería comentar, digamos. Buenísimo. Así que para cerrar, sabemos que te tenés que ir. Es interesante siempre hablar con vos. Me gustaría que cierres y que le diga algo, que le diga lo que quieras, ya sea a los sobrevivientes, familiares, a los periodistas, a los medios, a quien vos desees, y que nos vayamos con un tema que elijas vos. Como un tema. Un tema musical, de una canción. Un tema musical. Primero digo el tema y después la Dale. reflexión. Como quieras. A mí me gusta el 9 de julio de... No sé si era Callejero o Don Osvaldo ya. No, Callejeros, Señales. De Señales. Me encanta ese tema. Me encanta porque fue como creo que después del tema que sacó con León Gieco fue como el primer tema de volver a escuchar a la banda. En vos. Claro. Después de Cromañón. Y una cosa que sí me gustaría transmitir es que hablemos del tema. Claro. Que hablemos del tema, que si bien nosotros valoramos mucho que los sobrevivientes tomemos la posta dentro de los medios de comunicación, que el mundo cromañón no es como otras luchas que por ahí hacen mucho hincapié en que, bueno, solo hablamos los que lo padecimos, los que encarnamos el sujeto social. Claro. Cromañón no, o sea, somos un hecho tan metido bajo la alfombra que necesitamos que todos hablen. Que todos. O sea, que uno puede armar un manual de cómo tratar bien el tema, pero Es cierto el límite, ¿no? necesitamos que igual hablen, que el tema se hable, por eso es muy importante los medios autogestivos, para que el discurso no quede solamente en los medios grandes, que se hable como sea, y a las familias, Hace poquito, gracias a la serie, me contó mi hermana que mi sobrina, que cumplió 16 años hace poco, le preguntó a mi hermana por primera vez por Cromañón. Claro. Mi familia, una familia muy sensible, y ellos, viste, tomaron la actitud de, bueno, no le hablé a Facu de este tema porque le duele, viste. Y la no sé generación qué. que vino después no podía... Entonces, tenía un tabú instalado. Lo mismo que las familias tienen el tabú con la muerte, viste, que Sí, no sí, se habla de los seres queridos que se Obviamente murieron. es meramente respetable, ¿no? Y bueno, yo digo, bueno, hablemos del tema. Hablemos del tema porque esto pasó y no puede ser que la tragedia no natural más terrible de la historia argentina no tenga un lugar. Claro. Porque si nosotros omitimos el tema, hay cosas que van a ir pasando que tienen su explicación ahí. No fue un tema chiquito, fue un Claro. tema muy grande que nos modificó como sociedad y como seres humanos. Sí, fue un actor social importante, Cromañón. Eso Sí. no olvidarlo nunca. Sí, sí. Así que bueno, muchas gracias, infinitas gracias por venir acá, Bueno, Facu. gracias y a ustedes. nos vamos con 9 de julio entonces. Sí, me encantaría. Gracias.